has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo Gloria al Señor. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Así dice el Señor: así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su programa de los días jueves, su programa de fe, Sendas de Fe. Y hoy estamos compartiendo con ustedes una reflexión en este tiempo de Cuaresma que la hemos titulado Reparando lo mal hecho en Cuaresma. Por eso es que hemos iniciado con la carta de Romanos capítulo 5 versículo 12. Porque las Sagradas Escrituras dicen que el pecado entró al mundo por un hombre, y que por ese hombre entró también la muerte. Es decir, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Por eso dice Romanos, así la muerte pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Hermanos, tenemos un grave problema. Tenemos todos un problema por resolver. Pero la pregunta aquí hoy es, ¿podemos resolver el problema del pecado? ¿Qué dice Jeremías capítulo 2 versículo 22? Dice Jeremías capítulo 2 versículo 22: aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Hermanos, dice la palabra que no hay nada que usted pueda hacer. El hombre es impotente. Es imposible que pueda salvarse a sí mismo. El hombre está condenado a muerte como consecuencia del pecado. De ese pecado que entra precisamente al mundo a través del primer hombre llamado Adán. Por eso, hermanos, que ustedes y yo no podemos resolver el problema del pecado por nosotros mismos. Es imposible, porque dice Jeremías capítulo 2 versículo 22 que aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Quiere decir, hermanos, que la mancha del pecado no tiene solución para el hombre. No hay ninguna cura, no hay ninguna resolución, no hay ninguna receta humana que pueda resolver el pecado. Hermano, hoy en día nosotros somos testigos de cuántas curas hay para diferentes enfermedades. Hay cura para el cáncer, hay tratamientos para enfermedades gravísimas. El hombre ha sabido descubrir a través de la ciencia y del don del conocimiento que viene del Señor, del Creador, muchas soluciones para que viva feliz, para que pueda vivir plenamente el hombre. Sin embargo, hay algo lo que usted y yo, querido hermano, no podemos hacer. Y lo que usted y yo lo que no podemos hacer es precisamente liberarnos del pecado. Usted y yo no lo podemos hacer, porque dice Jeremías 2:22 que aunque te laves con lejía, que aunque te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no se puede borrar, no se puede limpiar. Quiere decir, hermano, por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, que no hay solución, que no hay alternativa, que es imposible que haya una cura humana para el problema del pecado. Todos los seres humanos, entonces, siguiendo la palabra de Dios de Romanos 5:12, todos los seres humanos entonces hemos pecado. Y el destino final del pecador es precisamente la muerte. No hay alternativa. No hay alternativa. El hombre nace para ser condenado. El hombre peca para que su destino final sea la muerte.
no hay solución, no hay alternativa. Por eso es que entonces, hermanos, debemos de preguntarnos hoy en este tiempo santo, en este tiempo de preparación, en este tiempo de Cuaresma, ¿cuál es la importancia que tiene esta fiesta espiritual para el mundo cristiano? Quiere decir esto, hermanos, que Dios desde un principio trazó un plan para salvarnos del pecado y sus consecuencias. Dios sí tiene respuesta. Dios sí tiene la solución. Dios es capaz de limpiar nuestros pecados. Dios es capaz, hermanos queridos, de quitar toda mancha, de quitar todo defecto. Y yo les aseguro, hermanos, que si un niño cae en un pozo, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo de allí. Yo les aseguro, hermanos, que si nos secuestrasen a un hijo, a un padre de familia, que le llegaran a secuestrar un hijo, yo estoy convencido que ese padre de familia sería capaz de pagar cualquier suma de dinero, de pagar cualquier precio con tal de rescatar a ese hijo. Quiere decir, hermanos queridos, que la solución para el pecado, que la solución del perdón de pecado, que la solución, por lo tanto, de la sentencia de muerte que tiene la humanidad a causa del pecado, la solución la tiene Dios. Un día, Dios perdió a sus hijos. Un día, los hijos de Dios caímos en el abismo del pecado y fueron raptados por Satanás. Pero Dios, como buen Padre amoroso, paga el precio de nuestro rescate, a un precio muy alto. Por eso dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20, dice la Sagrada Escritura que hemos sido rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Hermanos, yo no sé si usted está entendiendo o yo me estoy dando a explicar, pero hemos iniciado esta reflexión, esta meditación, diciéndole que el hombre es imposible a sí mismo que se pueda salvar. El hombre está destinado a la muerte a causa del pecado, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Y en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 22, hemos escuchado que dice el Señor que aunque nosotros nos pasemos jabón, desinfectante, lejía, nuestra mancha de pecado seguirá ante el Señor. Pero también lo maravilloso de esta meditación hoy es que Dios es capaz. Dios tiene la cura. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la solución. Dios paga el precio del rescate de ese abismo del pecado en el cual hemos caído nosotros. Y ese rescate, hermanos queridos, dice la palabra de Dios que tiene un precio muy valioso. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 18 dice que hemos sido rescatados. Hermano, yo quiero que le preste principal atención a la primera carta de Pedro. Porque la primera carta de Pedro está afirmando a mi corazón, le está garantizando a usted esta palabra bendita que está siendo proclamada en esta hora, que hemos sido rescatados. Hermano, ponga atención. Hermano, no se distraiga. Esto es importante. La Sagrada Escritura dice hoy que hemos sido rescatados. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos dice, hermano, que usted y yo vamos a ser rescatados. La Sagrada Escritura dice que hemos sido rescatados. Y reafirma, hace una afirmación, la primera de Pedro, y dice que hemos sido rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin manchas y sin defecto. ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Significa que Dios entregó su Hijo a cambio de nuestro rescate. Por eso, hermanos,
En el Evangelio de San Lucas dice la palabra de Dios, dice el Evangelio por voz de Jesucristo, dice de que Él vino a buscar lo que había perdido. Es decir que Dios un día perdió a sus hijos y estos cayeron en un abismo del pecado, pero fueron raptados por Satanás. Pero viene Jesucristo con su sangre preciosa a rescatarnos de la muerte, a rescatarnos de las garras del demonio. Por eso dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas que Jesús vino a buscar lo que había perdido. Qué maravilloso es. Él ha pagado nuestro rescate. No es que va a pagar el rescate, ya lo pagó. No es que en tiempo futuro Jesús ya cumplió. El Padre Celestial ya cumplió. Porque desde el principio, desde la creación, Dios tenía un plan de amor para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice: tanto amó Dios al mundo. Tanto, hermanos, qué manera de decirlo. Tanto amó Dios al mundo. Y dice el Evangelio de San Lucas que Él vino a buscar lo que había perdido. Qué maravilloso, hermanos. Qué bueno es reflexionar, reconocer hoy que Jesucristo es nuestro Salvador. Qué bueno es sentir hoy, hermanos, en nuestro corazón que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios generoso que ha tenido tanta bondad, que su bondad es tan inmensa, que Él ha pagado el rescate de toda la humanidad. Dios no ha pagado el rescate solamente del predicador. Dios ha pagado el rescate de todo el mundo, de todos sus hijos, de todas sus criaturas, de toda su creación. Por eso dice que Jesús vino a buscar lo que había perdido. Jesucristo es nuestro único, auténtico, verdadero Salvador. Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bendito sea Dios. Jesús, entonces, hermanos, salva al pecador. Entonces, hermanos, ¿por qué no vivir una cuaresma llena de reflexión? ¿Por qué no vivir una cuaresma entregándole nuestro pecado? ¿Por qué no vivimos una cuaresma llena de arrepentimiento, pero un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento sincero? ¿Por qué no vivimos una cuaresma reparando lo mal hecho? Hermano, usted y yo a lo mejor tenemos una cuenta pendiente, tenemos cosas pendientes todavía. Yo no sé cuántas cosas usted no ha confesado. Yo no sé cuántas cosas le estarán martirizando hoy. Yo no sé cuántas cosas estarán haciendo en este momento un cargo, un pesar, un dolor profundo en su interior, en lo secreto. Cuántas cosas, cuántas cargas, cuánto dolor, cuánto pesar, cuánto sufrimiento podrá estar sintiendo usted. Cuánto vacío habrán en nuestros corazones. Cuán bajo habremos caído en el pecado. Cuán grande será el abismo en el cual nosotros hemos caído. Y el pecado, hermano, nos ha llevado tan bajo que hemos dejado de creer en Jesucristo, que hemos dejado de creer en esa promesa del Padre, que hemos dejado de creer en nosotros mismos, que hemos dejado de creer en los sacramentos, que hemos dejado de creer en la palabra de Dios y estamos viviendo una vida equivocada,
y hemos tomado un rumbo espiritual equivocado y vamos sin dirección y nuestro camino no tiene futuro. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro está dirigido, hermanos, por el sufrimiento, por la tristeza, por la derrota, por la frustración, de todo lo que, la amargura, de todo lo que podamos sentir, porque nos sentimos traicionados, nos sentimos abandonados, nos sentimos poca cosa, sentimos que no valemos nada, sentimos que los demás están por encima de nosotros y no hay paz en nuestra conciencia. ¿Qué estará pasando en tu vida interior? ¿Qué estará pasando en tu corazón hoy? ¿Qué estarás pensando en este momento? ¿Qué decisión estarás tomando? ¿Qué pensamientos más críticos tendrás en este momento? ¿Cuánta desconfianza, cuánta inseguridad podrá haber en tu corazón en este momento? ¿Cuántos hermanos de los que me escuchan hoy, las consecuencias del pecado han sido tan grandes que han perdido su hogar, que han destruido su matrimonio, su familia, han destruido su trabajo, han destruido su profesión, han destruido su vida total? ¿Cuál es tu situación hoy? Aunque te laves con lejía, aunque te amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Pero también el Evangelio de San Lucas nos conforta y nos dice, porque yo he venido, dice Jesús, a buscar lo que había perdido. Él ha pagado el rescate, hermano, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, Él ha vencido por ti. Él ha derrotado el pecado por ti y por mí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo no hay más condenación para ti y para mí. Por eso, hermanos, hoy debemos de sentir la confianza. Hoy debemos de sentir en nuestro corazón que Jesús nos ha salvado, que Jesús salva al pecador, que no importa cuán grandes sean tus manchas, que no importa cuán grande sea tu pecado. Dice la palabra que Él nos ha comprado con su sangre preciosa, no con oro ni plata, sino como el cordero sin manchas y sin defectos. Hermanos, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versículo 28, que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por el rescate de muchos. Si usted no tiene claro todavía cuál es la razón de Jesucristo en mi vida y en su vida, lo dice su palabra. Él es un servidor. Él ha venido a dar la vida por el rescate de muchos de nosotros. Entonces podemos preguntarnos en esta hora, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué acciones debemos tomar entonces nosotros en este momento? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud precisamente ante la actitud de Jesús? Yo quiero, hermanos, en primer lugar, recomendar que la actitud, o lo más bien lo que debemos de hacer nosotros, en primer lugar, es creer en Jesús. Es volver a creer en Jesús. Es abrirle el corazón a Jesús. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del versículo 30 al 31, dice: preguntó el carcelero de Filipo a Pablo, ¿qué debo de hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia.
hay que volver a creer. Hay que volver a la casa del Padre. Hay que reconciliarnos con el Señor. Debemos de creer nuevamente en Jesús, como lo hizo el carcelero de Filipo. ¿Qué debo de hacer para salvarme?, preguntó. Ten fe. Y fe es creer, hermano. Ese es el consejo hoy en día. Eso es lo que Dios quiere de ti. Fe. Que volvamos a creer en ese Cristo amoroso. Que volvamos a creer en las llagas de su costado. Que volvamos a creer en su pasión y muerte. Que volvamos a vivir con autenticidad, sin máscara alguna, con un corazón contrito esta Semana Santa. Que nos preparemos con todo el corazón en esta Cuaresma. En segundo lugar, después de creer en Jesús, el segundo paso es aceptarlo como nuestro Salvador. Es decir, abrirle nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. No atrases, hermano, tu salvación. No se estés esperando mañana. No te decidas muy tarde. Dice esta palabra que Él está a la puerta tocando. Él está a la puerta llamando a tu corazón. Lo que Jesús está esperando, hermano, es que usted le abra su corazón. Lo que Jesús está esperando es que usted acepte. Es que usted lo reciba en su corazón. Y para hacer que Jesús sea nuestro Salvador, hermanos, debemos de aceptarlo como nuestro Salvador. Debemos de abrirle el corazón. Y la señal de que usted le abre el corazón a Jesús es, en primer lugar, el arrepentimiento. Es decir, que es necesario reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado, hermano, como lo reconoció el hijo pródigo. Dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 11. Jesús nos da una gran lección. Dice el hijo pródigo. Jesús continúa hablando a un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre partió los bienes entre los 2. El hijo menor junto a todos sus saberes, y un día después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Hemos escuchado, hermanos, hemos leído una porción de esa parábola tan bella, tan hermosa, la parábola del hijo pródigo, en la que el hijo reconoce que se equivocó. Muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por el sufrimiento, tenemos que equivocarnos, tenemos que tomar malas decisiones para reconocer, para aceptar que nos hemos equivocado. Dijo el hijo pródigo, recapacitó
entró en sí. Cuán asalariados de mi padre tienen pan de sobra. Finalmente recapacitó el hijo pródigo y dijo: volveré donde mi padre. Hermano, esta es la actitud del arrepentimiento. Hermano, es cuando nos reconocemos que nos hemos alejado, que el pecado nos ha alejado del Señor. El arrepentimiento, hermano, significa que debemos volver, que debemos regresar. Dice la parábola del hijo pródigo: ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de sus salariados. Y se levantó pues y se fue donde su padre. Arrepentimiento, hermanos, por lo tanto significa regresar. Arrepentimiento, hermanos, significa volver atrás. El hijo pródigo entró en sí, recapacitó y se dijo a sí mismo, a mí mismo: es hora de ir al Padre, es hora de regresar a la casa del Padre. Ese es arrepentimiento, hermano. Esta es la actitud que el Señor está esperando de usted y de mí en esta cuaresma. Un auténtico arrepentimiento, un verdadero, un sincero arrepentimiento. Como ese arrepentimiento del hijo pródigo que dijo: ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el hijo pródigo, hermanos, no se quedó sentado. No se quedó en el hoyo, no se quedó en el abismo, no se quedó en la desgracia, no se quedó en el dolor, no se quedó en la lamentación. Dice: me levanto pues, y se fue a la casa del Padre. Ese es arrepentimiento. El arrepentimiento es tener el valor, la capacidad de dirigirse hoy, de levantarse y de ir al confesionario y de ir a decirle al sacerdote: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, me acuso, me duele haberle fallado, haber traicionado a un Dios tan bueno. Ese es el arrepentimiento. No es cuestión solo de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino que también debemos arrepentirnos. Es como cuando uno viaja. Si usted va a emprender un largo viaje y de repente toma un camino equivocado, tiene dos opciones. Uno, la primera opción, hermano, es seguir en el error, en el camino equivocado. Pero la parábola del hijo pródigo nos dice que el hijo pródigo recapacitó, entró en sí. Seguir en el error. Usted puede seguir en el error si usted gusta. Usted puede seguir en el camino equivocado si usted gusta, si usted quiere, si usted desea. Yo solo quiero recordarte las palabras que hoy nos ha dicho el Señor. Él ya pagó el rescate por ti y por mí. Solo está esperando que tú recapacites. Solo está esperando que entres en sí. Solo estás esperando que regreses, que vuelvas atrás, que vuelvas a la casa del Padre. Solo está esperando que hagas uso de ese bendito sacramento de la reconciliación. Y la segunda opción, hermanos, es volver hacia atrás hasta encontrar el camino correcto, como lo hizo Zaqueo. Siempre en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, dice la palabra del Señor: San Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo lograba en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol
para verlo cuanto pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, les devolveré 4 veces más. Jesús dijo entonces con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Palabra del Señor. Quiero terminar, hermanos, esta reflexión meditando la actitud de Zaqueo. Zaqueo, un hombre de mala fama. Zaqueo, un hombre que ha cometido muchos errores. Zaqueo, un hombre, un cobrador de impuestos que hace mal uso, que trata mal, que roba, que exige más de la cuenta. Un hombre no querido, un hombre odiado. Pero en medio, hermanos, en medio de ese dolor, de esa personalidad, en medio de su situación, quiere conocer a Jesús y se sube precisamente a un árbol. La sorpresa de Zaqueo es que Jesús lo mira como nos ha mirado a nosotros. Y no importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, Jesús puso la mirada en Zaqueo y le dijo: baja, puesto que hoy tengo que quedarme en tu casa. Y dice la Sagrada Escritura, dice el Evangelio, que Zaqueo bajó pronto del árbol. No se quedó en el árbol, aceptó la invitación de Jesús. Y eso es lo que quiero animarte hoy, a que aceptes la invitación de Jesús. Y dice que de repente todos empezaron a criticarlo y a decir que Jesús se había alojado en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Hermanos, esto es reparar lo mal hecho. Reparar lo mal hecho, hermanos queridos, es por lo tanto, es reparar nuestras malas acciones. Es volver atrás, a reparar lo malo que hemos hecho, a reparar las injusticias que hemos hecho, a reparar las ofensas que hemos hecho, no solamente a Dios, quizás a nuestros semejantes, quizás a nuestros seres queridos. Hermanos, cuando hay arrepentimiento, allí está Jesús. Dijo Jesús, al ver Jesús a Zaqueo arrepentido, al ver Jesús que Zaqueo estaba reparando lo mal hecho, comprometiéndose a cumplir, hermanos, y a reparar todos los errores que este hombre había cometido, dijo Jesús resueltamente: hoy ha llegado la salvación a esta casa, puesto que este hombre también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo quiere seguir usted? ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje queremos que Jesús se aloje hoy, no solo en mi casa, sino que también en mi corazón? ¿Cuántos hoy están tomando la decisión del hijo pródigo, la decisión de volver a la casa del Padre? ¿Cuántos estarán hoy tomando la decisión de Zaqueo, la decisión de Zaqueo de reparar lo mal hecho? La invitación, hermanos queridos, en el nombre de Jesús,
Por lo tanto, en esta cuaresma es que reparemos lo mal hecho. Que podamos ser capaces, con la ayuda de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, que podamos levantarnos del abismo donde hemos caído. Que podamos ser rescatados. Que podamos abrir las puertas de nuestro corazón. Como lo dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando tu corazón hoy. No endurezca su corazón. No seas indiferente. No es el predicador, es Jesús quien te llama. Es Jesús quien está tocando. Porque ese Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Quiere darte una nueva vida. Quiere darte una vida grande, una vida que no es breve. Una vida para siempre. Jesús quiere sembrar en ti. Jesús quiere sembrar en tu corazón, hermano, a esta hora eternidad en tu corazón. Porque Dios ha plantado eternidad en la vida del hombre. Porque Dios nos ha creado para Él. Para que vivamos eternamente con Él y para Él. Por lo tanto, hermano, es necesario que usted y yo aceptemos el rescate. Que usted y yo aceptemos ser rescatados. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él es el Cordero sin mancha. Él es el Cordero sin defecto. Dios quiere alojarse en tu vida hoy. Dios quiere alojarse en tu casa hoy. Dios quiere que tú digas como el carcelero de Filipo: ¿qué debo de hacer? Y la respuesta de Jesús hoy es que te salvarás tú y toda tu familia. Todos pueden alcanzar misericordia. Solo es cuestión, hermano, de que lo aceptes. Solo es cuestión de que le abras tu corazón. Solo es cuestión de que te levantes como el hijo pródigo y vayas a la casa de Dios y vayas a la casa del Padre y regreses y vuelvas atrás y vayas y te confieses tus pecados y te pongan en paz. Y te pongas en paz con Dios, pero también te pongas en paz con los demás. Que tú puedas reparar todo lo mal hecho. Ya no puedes seguir. Jesús no quiere que tú sigas en el error. Jesús no quiere que sigas en el camino equivocado. Jesús quiere esta hora que tú recapacites, que tú entres en sí, que tú vuelvas hacia atrás hasta encontrar el camino correcto. Bendito sea Dios. Encomendamos a la Virgen Santísima a esta hora los frutos de esta reflexión, para que todos los que hemos escuchado esta meditación titulada Reparando lo mal hecho en Cuaresma, por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con los ángeles y con los santos, y con la bienaventurada, la Madre de Jesús, la Madre del cielo, la Madre nuestra, sean perdonados nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacer